Buenas noches. Buenas. ¿Me confirman y me escuchan? Buenas. Ok, sí me escuchan. Eh, Quisiera hoy, bueno, para retomar un poco, lo que es contenido, solo nos queda aprender a calcular diámetros de tuberías de refrigeración. Pero quisiera hoy, que es el último día de la semana, hablar sobre la asignación de los proyectos. Vamos a ver, bueno, ya tenemos 3 compañeros conectados. Eh, Perdón. La semana pasada, alrededor del sábado, yo subimos a la plataforma alguna documentación. Entre algunos de ellos era pues cómo habían quedado los grupos. Solamente cómo habían quedado los grupos, los subimos a la plataforma y quedaron 2 grupos. El grupo 1, formado por Jazmín Ardón, David López, Héctor David y Moisés Pacheco. Eso era el grupo 1. Y el grupo 2, Brian Alejandro Flores, Roberto Carlos Morán, Eder Hernández, Karen Álvarez, Manuel Cruz y Carlos Antonio Mejía. Eh, bueno, en este grupo eran 4 y bueno, no recibí el otro listado, entonces yo lo hice por default. A los que no estaban en el primer listado los coloqué en el grupo 2. Me mencionaron que hay alguien de estos 5 o 6 que no está ya en la clase, entonces no sé quién es. Entonces, Morán, ingeniero. Roberto ¿sí? Carlos Morán. Roberto Carlos Morán, él ya no estaría. Correcto. Ah, ok. Entonces ahora ya está, ahí sí ya estamos bien. Tenemos 4 en el grupo 1 y tenemos 5 en el grupo 2. Entonces ahí estamos bien. Bien. Luego, grupo 1, 2, solamente es pues para enumerarlo. No es que en ese orden me tienen que mandar los videos. Eso es cuando estén listos, pues me preparan la presentación y me la envían. Asignamos 3 cuartos fríos a cada grupo. Grupo 1, un cuarto frío de productos lácteos, cuarto frío para pollo congelado y cuarto frío para vegetales. Grupo 2, cuarto frío para carnes congeladas, cuarto frío para bebidas y cuarto frío para frijoles. Tratamos que los 2 grupos tuviesen un cuarto frío donde tengan que considerar calor por respiración, también que tuviesen un cuarto frío donde tuviesen que congelar carne, en este caso, y pues lo demás, uno adicional. Además de cada cuarto frío van indicados datos para el trabajo del proyecto, para que puedan iniciar a hacer cálculos, por ejemplo, la masa, cuánto entra a diario, eh, en cada uno de los cuartos, a qué temperatura llega, a qué temperatura se debe almacenar y algún que otro dato adicional de generación de calor. Digamos, aquí se tienen 120 watts de iluminación y 2 personas por 6 horas efectivas al día. Y lo mismo para todos los cuartos. Para el cuarto pollo congelado, pues la masa que llega diaria. Y para vegetales sí está incluido lo que llega a diario, por ejemplo, 1800 libras, y cuánto se mantiene permanentemente en el cuarto frío, 4000 libras. El primero es para cálculo para enfriamiento del producto y el segundo es para el cálculo de calor por respiración de ese producto. Y lo mismo tenemos para todos los cuartos fríos. Para estos datos, son los datos que nos van a servir para cálculo de carga térmica, carga de refrigeración interiores, es decir, por producto, por iluminación, por personas. Faltaría los datos para cálculo de carga por transmisión, eh, por infiltración. Y para eso, pues también les compartimos un CAD, una YAU, de donde pueden encontrar cada uno de los cuartos fríos. Por ejemplo, teníamos 3 cuartos fríos ubicados para cada grupo, en total 6 cuartos fríos. Por ejemplo, al grupo 2 le tocó un cuarto frío de carnes congeladas. Entonces, nos vamos al layout
y cada uno de estos cuadros azules es un cuarto frío. Por aquí tenemos el de lácteos, por aquí tenemos el de frijoles, carnes congeladas, vegetales, bebidas y pollo congelado. Digamos que el grupo, vamos a agarrar al azar, grupo 2, carnes congeladas. Es esta de aquí. ¿Qué tendríamos aquí? Pues aquí podemos tener las dimensiones. Podemos tener las dimensiones de ancho, largo. Por algún lado están las alturas. Aquí están. Las alturas son 12 pies de alto. Aquí podemos tener los datos del ancho de las paredes. Pues miden. Ahí sacan ancho las paredes. Y también les da información sobre si hay una pared exterior o paredes interiores. Bueno, esta es exterior también. Recordando que si tenemos paredes exteriores, pues tenemos que hacer el ajuste del factor de corrección en el diferencial de temperatura para encontrar el coeficiente para transmisión de calor. Bien, ¿qué más vamos a tener aquí? Digamos, el proyecto debe ser completo, cálculo de cuarto frío, debe llevar selección de equipos y debe llevar cálculo de tuberías de cobre. Para selección de equipos, pues va a depender de qué carga nos dé cada uno de los cuartos fríos. Y para tubería de cobre sí vamos a necesitar saber las distancias y con cuántos equipos vamos a cubrir cada cuarto frío. Por ejemplo, aquí dice que todos los cuartos fríos se deben enfriar por 2 equipos trabajando al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si este cuarto frío nos da 24,000 BTU hora, hablando de carga diaria, horaria, perdón, si nos da 24,000 BTU hora, debemos seleccionar 2 equipos, cada uno de 12,000, sumando a 24. Si nos da 30,000, 2 equipos de 15,000, sumando 30,000. Y la distancia de cobre. Por ejemplo, nosotros tenemos los cuartos fríos por acá. El evaporador podría estar por este punto o en esta pared. Y la tubería de cobre saldría de acá hacia estos cuadros que están punteados. Ahí tendríamos lo que es el área para condensadores. Y aquí se les indica qué condensadores van a ir en esta área. Aquí va a ir el condensador de carnes congeladas, frijoles y productos lácteos. Y va a ir a una altura de 5 metros. Y en esta otra área va a ir el de bebidas, pollo congelado y vegetales. Y también va a estar a 5 metros de alto. Entonces, ahí ya tendríamos los datos para encontrar las distancias de cobre, para calcular los diámetros, que es lo que vamos a ver la otra semana. Bien, eso estaba ahí en la plataforma, lo subimos el sábado y también subimos la plantilla o el formato del informe, ya para que se use de base. Tenemos por aquí, bueno, el nombre del proyecto, debería ser pues cuarto frío, vegetales, carne, los 3 cuartos que le toque a cada grupo, los integrantes del grupo, un índice que es lo que vamos a evaluar del ítem 1 al 8. El ítem 9 es anexos, eso pues es de apoyo, pero los ítems a evaluar son del 1 al 8. ¿Qué buscamos? Pues buscamos que ustedes trabajen en una introducción, me desglosen los integrantes y qué actividades hizo cada integrante, una descripción del proyecto, ubicación, podemos tomarlo como que fuese en San Pedro Sula, hablar un poco del clima de San Pedro Sula, el tipo de producto, las temperaturas a las que se trabaja, congelación, coeficientes, todo lo que podamos investigar sobre el producto, tipo de sistema, tipo de pared, el refrigerante a utilizar, el tipo de evaporador. Luego las memorias de cálculo, que son los que hemos estado estudiando en la clase. Memorias de cálculo de tubería de refrigeración, que solo es lo que vamos a ver la otra semana. Bueno, vamos a comenzar hoy viendo un gráfico que vamos a estar utilizando la otra semana. Selección de equipo, layouts, que sería lo mismo que nosotros mostramos aquí, pero ya aquí necesitaría que ustedes trabajen en ubicar un evaporador, un condensador, e indicar el diámetro de la tubería. Bien, ¿qué más? Validación por software Full Selector. Esto lo vamos a ver después de que veamos las tuberías de cobre. Y este software lo que nos va a dar es el cálculo que nosotros hagamos a mano por las tablas que hemos estado utilizando. El software también lo calcula de forma automática. Entonces,
en el proyecto tienen que ir las dos formas de calcular el cuarto frío. A mano, mostrando todos los procedimientos y cálculos hechos, y también el cálculo mediante el software. El informe de selección lo vamos a incluir aquí en el proyecto de exposición. Luego anexos, pues todo lo que quieran incluir, fotos de ejemplo, imágenes, algún manual que quieran utilizar o que hayan utilizado, lo pueden agregar aquí. El puntaje va a ser evaluado hasta el ítem 8. Entonces, si alguien pone más o menos anexos, eso no va a ser que puedan ganar o perder más puntos. Bien, este es el formato del informe, está en Word, lo pueden agarrar ya de plantilla y solo ir agregando sus contenidos para ir trabajando el proyecto. Ahora bien, eso es la documentación que tenemos disponible. Esa es la documentación que tenemos disponible. Ahora veamos lo que son los links. Tenemos aquí 3 viñetas y en la tercera viñeta de la plataforma agregamos lo que es varios links. Y quiero explicar un poco sobre cada uno de ellos. Bueno, aquí están la información que acabamos de ver. Están estos tres últimos links. Y aquí podemos ver que hay 4 links. El primero dice acumulativo archivo Cool Selector, ejemplo de clase. Nosotros después de que veamos lo de tubería de cobre, después de que veamos la tubería de cobre, vamos a aprender a usar el software. Y cuando usemos el software, vamos a usar un archivo de ejemplo. Entonces, ese archivo, todos lo tienen que realizar y me lo van a mandar mediante este link, o sea, juntar el documento. Ese tiene un puntaje de 5 puntos, un valor de 5 puntos. Es un acumulativo. Luego, está también el archivo Cool Selector, pero ya este es el del proyecto. O sea que van a tener que subir 2 archivos. Un acumulativo, que es el archivo utilizado para aprender a usar el software. Este es individual por cada uno. O sea que yo debería recibir 9 archivos. Y también está el archivo Cool Selector del proyecto. Pero este solo lo tiene que subir una persona del grupo. Deberían ser 3 archivos porque son 3 cuartos fríos. Entonces, 1 por cuarto frío. Entonces, deberían ser 3 archivos por grupo. Pero solo lo debe subir una persona. Porque al final, pues el puntaje de estos 5 puntos es igual para todo el grupo. Luego está el informe de proyecto de exposición. También aquí en este link lo van a subir. Solo lo debe subir una persona. Tiene un puntaje de 10 puntos y ese es parejo para todo el grupo. Y la exposición individual. Aquí la verdad no se debe subir nada. Yo lo creé pues para tener un punto a donde ingresar la nota. Pero lo que yo voy a recibir es el video de la exposición. Ya sea que me lo manden en link o en un link que vaya en el informe de exposición o me mandan al WhatsApp el link para descargar el video, como ustedes quieran. Yo veo el video, se tienen que presentar cada uno para saber quién está exponiendo y pues después yo asigno la nota aquí en la plataforma. Entonces aquí están los 4 links para lo que es lo que resta de la clase este periodo. Bien, entonces la intención es que, bueno, deberían haber bajado la información, leerla, empezar a repartirse el trabajo entre todos los compañeros, empezar a leer, hacer los cálculos y la otra semana en adelante pues ir viendo consultas que tengan. Posiblemente en algún momento se encuentren que hace falta algún dato, entonces ahí lo vamos discutiendo. Pero eso lo van a saber solo cuando lo estén trabajando. El software es gratuito. Ese lo pueden ir bajando también, es gratuito, de la página de Danfoss. Y solo que se actualiza bien seguido, casi cada una vez al mes. Entonces, es posible que aún en mi caso tenga que actualizarlo con respecto al periodo anterior, pero eso es, el mismo software me dice que hay una versión nueva, pues solo le damos a instalar. Bien. No sé si hay alguna consulta con respecto a las exposiciones. Si no, pues pasamos a ver un poco o a iniciar lo que vamos a ver la otra semana de cálculo de tuberías de cobre. Bien, eso en cuanto a los grupos de exposición, la información que hay para la exposición y cuál es la metodología de evaluación. Entonces, cualquier otra consulta lo pueden ir haciendo.
El último tema que nos queda, que es práctico realmente, es cómo determinar los diámetros de las tuberías de cobre. Ya vimos en el primer parcial cómo calcular la termodinámica del circuito de refrigeración, a calor de rechazo, eh, calor de compresión, efecto de refrigeración, eso lo vimos en el primer parcial. Aprendimos sobre los tipos de equipos, tipos de evaporadores, tipos de condensadores. Y luego el segundo parcial, pues, cómo calcular la carga de refrigeración de un cuarto frío. Y que, bueno, realmente este tema era del segundo parcial, pero pues nos tomamos una semana más, 4 días más, digamos, con los otros 3 días de la otra semana, para ver lo que es dimensionamiento de tuberías de refrigeración y específicamente la refrigeración de expansión directa, es decir, de evaporador y condensador de expansión directa con refrigerantes químicos. Otro tipo de refrigerante, pues ya necesita otro tipo de cálculos, otros métodos, como el amoníaco, el CO2, ya esos tienen otros métodos. Pero lo que son refrigerantes químicos, como el R404A, que es lo que yo tengo aquí, 410, pues vamos a utilizar el método que vamos a ver. Vamos a utilizar en la carpeta que les compartimos al inicio, hay una que dice tuberías de refrigerante, gráficos de tubería de refrigerante. Ahí hay varios gráficos para el tipo de refrigerante para calcular los diámetros. Y digamos que yo agarré al azar este refrigerante, este gráfico, el 404A, y este es el que vamos a utilizar para determinar nuestros diámetros de tubería. ¿Qué vamos a necesitar? El lunes comenzaríamos de un solo con un ejemplo. Entonces, entendería que manejamos los datos que hay incluidos en este gráfico. Primero necesitamos nuestra capacidad de refrigeración, efecto de refrigeración, como lo querramos decir, pero en toneladas de refrigeración. Por ejemplo, si a nosotros nos dio 120,000 BTU hora de capacidad de refrigeración o carga horaria, 120,000 BTU hora, debemos convertirlo a toneladas. Una tonelada son 12,000 BTU hora. Entonces, esos 120,000 lo dividimos entre 12,000 y nos daría 10 toneladas. Entonces, tenemos que ubicar en nuestro gráfico esta línea de acá arriba que corresponde a toneladas de refrigeración. Y vamos a tirar una línea hacia al azar, solo después ya voy a explicar qué otros datos podemos tener acá. Bien, esa línea es la que me marca la capacidad del equipo al cual estamos calculando la tubería de cobre. Luego vemos acá abajo que hay unas líneas en diagonal. Estas líneas en diagonal son las líneas correspondientes al comportamiento de las tuberías de cobre, ya sea la línea de succión, la línea de gas del evaporador al compresor, dependiendo de la temperatura a la cual sale, la línea líquida de descarga, perdón, la línea de descarga, que es la que va del compresor al condensador, es esta línea que está acá abajo, y la línea líquida, está esta por acá abajo. Ya vamos a ver para qué me sirven estas líneas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, esta es la línea de las tuberías de gas para menos 60 grados de temperatura de saturación hasta 40 grados de temperatura de saturación. Y también tenemos la última, que es tubería de descarga, y tenemos esta que es tubería líquida. Imaginemos que nosotros estamos calculando la tubería que va del evaporador al compresor, es decir, línea de succión a 40 grados Fahrenheit. Voy a ampliar mejor un poco aquí. Nosotros lo que tenemos que hacer es intersectar nuestra capacidad de refrigeración con nuestra línea de tubería de succión a 40 grados Fahrenheit. Y en la intersección vamos a tirar una línea en diagonal hacia la izquierda. Y vemos que intersecta otras líneas en diagonal. Perdón.
otras líneas en diagonal, pero intersecta varias. Intersecta, por ejemplo, esta de 3/4, esta de 7/8, una 1/8 y esta una 3/8 más diámetro. Estos son los diámetros de tubería. Pero ¿cómo sé yo cuál de estas diagonales es la que tengo que seleccionar? Porque aquí solo he seleccionado mi tamaño de equipo con la tubería que estoy diseñando. Pero no sé todavía cuál es el diámetro. Entonces, ahora nos vamos a auxiliar de otro gráfico que está en la parte de abajo, que son estas líneas en diagonal un poco más inclinadas. Estas líneas son las líneas de coeficiente de caída de presión por cada 100 pies. Por ejemplo, si yo tengo una caída de fricción por cada 100 pies de, por así decir, 10 PSI, perdón, yo busco primero esta línea, que es la línea, más o menos, la línea para un coeficiente de 10 PSI por cada 100 pies. Pero me hace falta otro dato, y vemos estos datos que están aquí, que son los datos del condensador. Aquí necesito conocer la temperatura de saturación del condensador. Y ese es un dato pues que debemos conocer según la presión de saturación en el condensador. Imaginemos que está intermedio entre 100 y 120. Estaría más o menos a la mitad. Entonces tiramos esta línea paralela y buscamos esta intersección. Esta intersección me va a servir para tirar otra línea hacia arriba. Y vamos a buscar la línea. Vamos a buscar la línea que habíamos tirado cuando buscamos nuestra intersección entre tamaño de equipo y línea de tubería. Y vemos que esta intersección me queda aproximadamente entre una 1/8 y una 3/8. No queda exactamente una 1/8, queda un poquito más. Entonces, nosotros siempre tenemos que seleccionar la tubería inmediata superior, porque si seleccionamos la inmediata inferior nos va a dar una mayor pérdida y nosotros no podemos sobrepasar esa pérdida. Entonces debemos sobrepasar, irnos a la inmediata superior. Y en este caso, pues sería una 3/8. Quizás lo más complicado y lo que más nos va a llevar a conceptualizar el lunes es determinar este valor. ¿A dónde yo voy a decir que voy a tener un coeficiente de caída de presión por cada 100 pies de 10, de 8, de 6 o de 4? Para eso vamos a necesitar saber, uno, esta distancia de tubería. Y la otra que vamos a tener que saber es cuál es la caída de presión máxima permisible. Y repasando un poco, esa máxima caída de presión permisible es la equivalente a 2 grados Fahrenheit que estudiamos en el parcial pasado. Con esa caída de presión y la distancia yo puedo sacar un coeficiente y ya con eso pues tenemos todo para poder seleccionar nuestro diámetro. Bien, entonces 8:40, digo que nos podríamos quedar por aquí. El procedimiento, bueno, con estos últimos dos temas terminaremos por hoy. El procedimiento, si lo que yo estoy dimensionando es la línea que va del compresor al condensador, hacemos lo mismo, solo que nuestra intersección no sería aquí, sino que sería con esta línea. Y si la que estamos dimensionando es la línea líquida, nuestra intersección sería con la última línea, la que está más abajo. Tenemos que irnos hasta acá abajo y movemos esta línea hasta esta intersección. Y lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, eso lo vamos a ver el lunes, ya con un ejemplo. Vamos a comenzar aprendiendo a calcular este coeficiente. Entonces, eso lo miraríamos el lunes. No sé si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos el lunes. Bien, si no hay consultas, nos vemos el lunes y bajemos la información y empiecen a trabajar. Repártanse los contenidos para el proyecto de exposición.
Ok, ingeniero. Buenas noches. Bueno, buenas noches.